¿Cómo están? Soy el doctor Sergio de la Rosa. Muchas gracias por ver este video. En esta ocasión vamos a hablar de la medición de la presión arterial. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones para que nuestras lecturas de la presión arterial sean más adecuadas y poder apoyar a los pacientes hipertensos? Muchas de nuestras recomendaciones se basan en las pautas de la American Heart Association. Espero y sea de su agrado. No se les olvide suscribirse al canal, Dr. Sergio de la Rosa, la magia de la medicina. Y muchas gracias por acompañarnos en este video. Espero y sea de su agrado. Para cuando les digan que sí los quieren, pero no quieren hacerles daño, díganle, uy, ni que fueras la presión arterial. Buen meme para empezar. Bienvenido. Para poner un contexto de la importancia que tiene la hipertensión arterial sistémica, quise presentarles este artículo de la revista JAMA, publicado en el 2013, un estudio transversal de 142,000 personas en 3 países de ingresos altos, 10 países de ingresos medios y 4 países de ingresos bajos, en el cual se estudió la prevalencia de la hipertensión arterial. Se llegó a la conclusión que el 41.5% de los adultos entre los 35 y los 70 años padecían hipertensión, como se puede observar en la primera gráfica del lado izquierdo superior, ahí donde la dividen por el origen, por el sexo y por los ingresos económicos del país al cual pertenecían. Cabe mencionar en la gráfica del lado derecho, en la parte superior, que la conciencia del diagnóstico de hipertensión estaba presente en el 46.5% de las personas. ¿Qué quiere decir o qué concluimos? 4 de cada 10 personas son hipertensas y menos de la mitad son conscientes de que lo son. Más aún, el 87% de las personas que sí sabían que eran hipertensas recibían tratamiento y solo el 32.5% de estas personas tenían hipertensión controlada, definida como una presión arterial menor de 140/90. Teniendo en cuenta todo esto, cabe resaltar primero, insistir en nuestra población de que la hipertensión es una enfermedad asintomática, ningún síntoma asociado a ello, pero sí complicaciones, daño a órgano blanco, aumento en la mortalidad, aumento en el riesgo cardiovascular y la principal causa actualmente de infarto agudo al miocardio, de evento cardiovascular y una de las causas de insuficiencia cardíaca, por lo cual es de suma importancia la educación con respecto a la hipertensión arterial. En este tema abordaremos cuál es la técnica adecuada para la medición de la presión arterial y cuáles son las condiciones que se deben de cumplir para que las lecturas de la presión arterial sean confiables y en base a eso poder tomar decisiones. La medición de la presión arterial varía ampliamente, por lo cual es imprescindible no hacerle caso a una única medición. Cuando revisamos la definición de hipertensión arterial sostenida o hipertensión arterial sistémica, es la elevación sostenida de la presión arterial. Hay condiciones fisiológicas que elevan de manera transitoria la presión arterial, tal es el caso del ejercicio, el miedo, la ansiedad y el dolor. No es raro que se presenten a nuestros consultorios pacientes con dolor intenso, con un estado emocional alterado, en el cual detectamos en la medición de los signos vitales hipertensión. Sacar juicio de una sola medición es incorrecto. Las mediciones repetidas nos ayudarán a descartar estas condiciones fisiológicas que se asocian a una elevación transitoria de la presión arterial. También es importante, ya desde hace 50 años se conoce el efecto que tiene la medición de la presión arterial y los resultados por un médico, con elevaciones de la presión arterial diferentes en un entorno domiciliario a la oficina del médico, al consultorio. Esto se conoce como hipertensión de bata blanca, que es un diagnóstico diferencial donde la presión en el consultorio es más alta con respecto a la presión tomada a nivel domiciliario o la presión ambulatoria.
Siempre tenemos que tener en cuenta la hipertensión de bata blanca como diagnóstico diferencial. Actualmente se desconoce el mecanismo exacto por el cual sucede. Se sabe que las personas que responden con hipertensión de bata blanca se asocian a mayor riesgo de hipertensión, por lo cual siempre tenemos que tener en cuenta este diagnóstico diferencial. Preparación del paciente antes de la toma de la presión arterial. El paciente tiene que permanecer por lo menos 5 minutos sentado previo a la toma de la presión arterial. Debe de vaciar su vejiga para que no tenga necesidad de hacerlo, y 30 minutos antes de la toma de la presión arterial debe de evitar café, tabaco y ejercicio, pues se asocian a elevación transitoria de la presión arterial y puede estar asociado a lecturas más altas, por lo cual deben evitarse 30 minutos antes de la toma de la presión arterial. Se prefiere una silla con respaldo recta a un sillón, puesto que cumple todas las características de una toma adecuada. Y recuerden siempre quitar la ropa del sitio en el cual se va a tomar la presión para que sea más confiable. Aquí, como vemos en la imagen, es una forma incorrecta, puesto que está por arriba de la ropa del paciente. La técnica y los requisitos básicos para la medición adecuada de la presión arterial: el paciente debe estar sentado con la espalda recta, los pies apoyados, tratar de no cruzar los pies. El lugar debe de ser en una silla, tratar de evitar, sobre todo cuando la medición de la presión arterial se hace en un consultorio, evitar que se realice en mesas de exploración o pacientes en posición supino, puesto que se ha asociado a que cualquier posición diferente a la de estar en una silla con espalda recta a una elevación o mediciones más altas de la presión arterial. No se debe de estar hablando ni tanto el paciente ni como el médico durante la medición de la presión arterial. Y lo ideal es que la altura del brazo esté a nivel del corazón y que exista una mesa de apoyo para que el brazo se encuentre completamente relajado. El brazalete se va a colocar en la parte anterior del brazo, en la fosa antecubital, para una mejor medición. ¿Cuál brazo vamos a utilizar? En la primera visita vamos a medir la presión arterial y el brazo que tenga una medición más alta es el que se va a utilizar en las mediciones posteriores. Si hay una gran diferencia entre ambos brazos, hay que sospechar en una enfermedad arterial periférica. Con respecto a la técnica, hablaremos de la técnica manual o auscultatoria. Lo primero que tenemos que hacer es localizar el pulso radial. Vamos a colocar el brazalete en la zona antecubital, tratando de que el estetoscopio quede en la parte interna de la fosa antecubital, siempre evitando que quede por debajo del brazalete. Se va a inflar el brazalete y se va a palpar el pulso radial. Cuando se deje de sentir, estaremos ante la presión de oclusión de la arteria radial y vamos a insuflar el brazalete unos 20 a 30 milímetros de mercurio más arriba de la presión de oclusión del pulso radial. Vamos a ir desinflando 2 milímetros de mercurio por cada segundo y vamos a empezar a escuchar los ruidos de Korokov. El primer ruido se va a reportar como la presión arterial sistólica y el último ruido como la presión arterial diastólica. Entonces, recapitulamos: el brazo a la altura del nivel del corazón, usualmente a la altura de la aurícula izquierda, y el estetoscopio a nivel de la fosa antecubital. Vamos a medir en 2 ocasiones. Cada medición debe estar separada por 1 a 2 minutos y se va a promediar ambas mediciones para dar una presión arterial. Entonces, ¿cuál de estos dos es correcto? Vemos una imagen del lado izquierdo donde efectivamente el
la campana o el diafragma del estetoscopio está localizada justo debajo del borde del brazalete, lo incorrecto es colocar el estetoscopio por debajo del brazalete. Entonces, forma correcta el lado izquierdo, forma incorrecta el lado derecho. Entonces, vamos a ver los tipos de baumanómetros. En la imagen superior izquierda tenemos un tipo de baumanómetro conocido como aneroide. En la imagen superior derecha observamos un baumanómetro automatizado que utiliza una técnica oscilométrica. En la parte inferior izquierda observamos un baumanómetro de mercurio y en la parte inferior derecha observamos un baumanómetro también automatizado, pero el que se coloca en la muñeca. ¿Cuáles son los más adecuados? Hay ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir un baumanómetro. Primero, el ámbito en el cual se va a llevar a cabo la medición de la presión arterial y quién es quien va a realizar la medición de la presión arterial. El tipo de baumanómetro recomendado para los pacientes para la medición domiciliaria de la presión arterial es el automatizado, como el que observamos en la imagen superior derecha, de los que se colocan en el brazo. Ese es el más adecuado para los pacientes. No se recomienda aquellos que ocupan una medición auscultatoria, puesto que casi nunca los pacientes utilizan una técnica adecuada, por lo que el más adecuado será el automatizado. Los que se colocan en la muñeca son poco confiables y no se asocian a un resultado adecuado, por lo cual debe de omitirse su uso. ¿Qué desventajas tienen los baumanómetros tipo aneroide? Es que se tienen que calibrar continuamente para que pueda ser útiles. Importantísimo es que elijamos un brazalete de tamaño adecuado. Un brazalete de tamaño adecuado, la porción inflable del brazalete debe cubrir el 80 al 100% de la circunferencia del brazo, puesto que brazaletes más pequeños se asocian a una sobreestimación de la presión arterial y brazaletes más grandes se asocian a una subestimación de la presión arterial. Existen de varios tamaños para los adultos. Existe el pequeño de adulto, el normal de adulto, el grande de adulto y el de muslo para el adulto. Es útil esta tablita que les presento en el lado izquierdo. De acuerdo a la circunferencia del brazo es el tamaño del brazalete que podemos utilizar. Es importantísimo que nosotros como médicos en el consultorio tengamos todos los tamaños de brazalete para poder hacer una interpretación más adecuada de la presión